la Casona Giraudo, el epicentro del condominio Ópera aquí en Zona Norte, compartiendo un café con el doctor Silvio Marchellani, de Marchellani Centro Integral de Diagnóstico por Imágenes. Así es. Pero es mucho más que eso, porque tenés especialidades. ¿Qué es la propuesta que han montado ahí en Nueva Córdoba? Bueno, hemos montado una propuesta de la base del punto de diagnóstico por imágenes, que es un poco la especialidad que yo realizo, hacer un centro polivalente con varias especialidades. Nuestro principal objetivo es la atención personalizada y que uno sienta un poco atender a la gente y al paciente con una atención diferencial, tratando de contar con la mejor tecnología posible para un rápido diagnóstico y tratamiento, que es nuestro principal objetivo, o sea, tratar de estar bien. Escúchame, Silvio, ayúdame a entender esto, porque la gente lo ve de afuera y parece, uy, las clínicas se están llenando de plata, pero otros te dicen, se están cerrando clínicas. Hay como una realidad dual, gente que le está yendo muy bien y gente que se funde. Más o menos ese es el sentido de muchas cosas que pasan en este país. O sea, si uno se remonta una vez hace unos 20 años atrás, en mi pueblo había 3 clínicas y hoy hay una sola y no anda bien, y a su vez la parte pública es la que está tratando de solucionar el problema, y es un serio problema. Y acá más o menos pasa lo mismo. Se han cerrado un montón de clínicas. Silo Aclice, que fue uno de los que realizó el estudio, brindó que había muchísimas clínicas que se habían cerrado y bueno, se va monopolizando la medicina. Hay gente que puede invertir más y otros que pueden invertir menos, y eso depende mucho del retorno de los costos que uno puede llegar a hacer. O sea, una empresa que tiene mayores recursos va a poder invertir más, y los que tenemos menos recursos, en ese vamos, los más chiquitos, vamos a tener menos posibilidades. Se ha convertido como en un sector demandante capital intensivo para mantenerse en carrera. Exactamente, y eso es un problema para, digamos, los diferentes grupos. Cada vez, desgraciadamente, médicos cada vez somos menos, hay más problemas para conseguir recursos humanos. Es más difícil. ¿Pero por qué si las facultades entran mucho pero no salen mucho? ¿Qué pasa? Sí, con esa los chicos ya tienen otra mentalidad, o sea, no es lo mismo que teníamos antes. La gente ya no hay, las vacantes no se cubren en las residencias, o sea, quedan vacantes libres. Muchas veces los médicos recién recibidos o que tienen menor experiencia son los que ocupan puestos críticos, como por ejemplo urgencias o lugares de terapia, y entonces lógicamente cada vez tenemos mayores problemas. Entonces se concentra más a que sea más, digamos, una cosa multitudinaria. Entonces el objetivo nuestro es tratar de hacer algo más personalizado, focalizado a una buena atención. Hablemos del state of the art de los diagnósticos por imágenes, porque uno por ahí pispeando en Facebook ve alguna máquina que no sé si es un demo o solo una truca digital que pone un cuerpo, lo escanea y prácticamente elimina a los médicos en el diagnóstico. Bueno, ¿En qué etapa estamos en el diagnóstico por imagen? Bueno, lógicamente hubo grandes desarrollos, y uno de los principales desarrollos que hubo fue primero la radiología convencional, después la ecografía y la tomografía, y eso era todo morfológico. Bien. Posteriormente comenzamos a ver la parte tisular, o sea, de qué está compuesto esa lesión. Bien. Sabemos si es sangre, si es agua o lo que sea. Y hoy ya estamos viendo el metabolismo de ese tejido. Por ejemplo, si es un tejido malo, consume más glucosa que otras cosas. Entonces estamos en otra etapa ya de saber no solamente cómo es, en qué está formado y hoy cómo consume. Y eso hace que habitualmente tengamos, para la parte oncológica sobre todo, mejor desarrollo y posibilidad de tratamiento. Antes, si todos hacemos memoria, los linfomas tenían un mal pronóstico, los tumores de testículo tienen mal pronóstico, y hoy casi no tienen mal pronóstico. Otros pacientes andan muy bien después de su tratamiento. Bien. ¿Y los equipamientos más tope de línea cuáles son? ¿Cuál es la diferencia entre un muy buen tomógrafo o un resonador? ¿Son cosas diferentes? Habitualmente sí, no todos los equipos valen igual, o sea, sí. Hay equipos de alto costo y de menor costo. Entonces, por ejemplo, un tomógrafo hay desde 2 pares de corte hasta 500 pares de corte. Entonces, lógicamente, hace una diferencia de 250 más potencia y posibilidades de cortar. Y lo mismo los resonadores. Hay resonadores que van de 0,2 Tesla a 3 Tesla o 2 Tesla, que en algunos casos ya están en el mercado. Y entonces hace que eso tenga una mayor diferencia y mejor calidad. Y eso apuntado a que uno tiene que hacer un correcto estudio con buenas bobinas y hace que uno tenga una muy buena imagen. Pero es cierto lo que vos decías. Antes decíamos los médicos, hacíamos la interpretación, y hoy hay software que pueden llegar a hacer la interpretación. Y el mayor problema que nos pasa hoy, Iñaki, es que estamos reemplazando muchas veces
la parte de los ordenadores, o sea, las computadoras, o el informe a distancia, con algo muy importante que es ver al paciente, o sea, la clínica soberana sobre cualquier imagen. La clínica soberana. Entonces, hoy en día muchos hacemos diagnósticos a distancia, pero no vemos al paciente. Y ese es uno de los mayores problemas que hay. Uno no se siente contenido ni tampoco lo hace, digamos, de una forma muy profesional a veces, porque no tenemos con los datos. Uno ve al paciente, yo sé si vos estás anémico, si no estás anémico, si puedes ya tener alguna lesión, viéndote personalmente. Y ese es el problema de la despersonalización de los pacientes. Y hay una sobreutilización de la capacidad instalada en busca de, pensémoslo bien, de que el médico no quiere errar en el diagnóstico, tiene una presunción, pero va al equipamiento para confirmarla, y desde administración le debe decir, che, movamos la maquinita que hay que pagar. Bueno, ese es un momento crítico. O sea, allí hay un problema serio. O sea, hay muchas veces que se sobreutilizan los equipamientos, pero también hay gente que tiene que tener la seguridad de saber que no tiene. Entonces, muchas veces el profesional, y depende de la experiencia, que es lo que yo decía con las personas que tienen mayor experiencia, es el que va a utilizar menos recursos. Y eso lo saben muy bien los financiadores, las obras sociales. Saben cuántos estudios pediste vos, Silvio, que fueron normales y cuántos fueron patológicos. De eso vas a saber cuántos son justificados y cuántos no son justificados. Entonces la idea es justamente que uno tenga la mayor, digamos, eficacia o mejor diagnóstico, pero nunca tiene que olvidar la parte clínica. Y eso va, digamos, en contrapunto a que muchas veces cuando un médico tiene menos experiencia o cae en una guardia y no tiene experiencia, te piden todo. Entonces ahí, claro, es un problema para las obras sociales que tienen que costear todos esos costos. Entonces un buen diagnóstico clínico a veces ahorra mucho de eso. Escúchame, Silvio, para ir redondeando. ¿Hay un sobreequipamiento en Córdoba ciudad? Creo que hay muchos equipamientos, hay buenos equipos y malos equipos. Hay equipos que son de muchos años y otros equipos que son más nuevos. Por ejemplo, en el caso de tomografía, creo que está bien el número que tenemos. Resonancia magnética, hay instituciones que están haciendo resonancia magnética todo el día, todas las noches, entonces está subdimensionado. Y después uno verá más o menos qué equipo tiene y con qué mejor diagnóstico puede hacer. A 1 año y medio de haber hecho esta locura. De haber una locura. ¿1.200 metros? ¿Cuánto? 1.300 metros. 1.300 metros. ¿Qué decís? ¿Te está yendo como querías? ¿Estás logrando esa diferenciación por servicio a la que apostás? Y estamos apostando mucho a eso, estamos bastante bien, estamos mejorando día a día. Nuestro mayor objetivo es que tengamos un poco, que la gente se sienta conforme, el conformismo de nuestros pacientes, pero claro, es un país difícil. No es fácil. Mira, ¿sabes? Me acuerdo que cuando creo que te instalaste, vos decías que te hacían falta 30 millones porque eran $2 millones el equipo. Hoy te harían falta 60. Bueno, la devaluación es un problema muy serio. Entonces, eso nos hace que a nosotros tengamos un costo mayor porque los servicios técnicos, los repuestos son todos importados y tiene un gran componente dolarizado. Y nosotros estamos siguiendo en un arancel que es más o menos el mismo que teníamos antes. Entonces, bueno, ese es un problema que, bueno, Argentina siempre nos da desafíos y este será uno para mí. Y, bueno, yo ya viví la del 2000, ahora viviré esta, veremos qué pasa. ¿Y es lo que te pasó? Es lo que me pasó, y aparte estoy muy feliz haciendo lo que hago. No se diga más, muchas gracias. Muchas gracias. Compartimos un café con el doctor Silvio Marchellani, más entrevistas de nuestro ciclo en infonegocios.info.